Aquí sucede una escena extraña, ¿no? La multitud, al ver lo que había sido hecho, en vez de decirle a Jesús que se quedara, le rogaron que se fuera. ¿Por qué sucede algo extraño? Porque era una persona que estaba endemoniada, una persona que estaba, como se dice, poseída por demonios, una legión. Ellos le dijeron así, que se llamaban legión, ¿no? Cuando le preguntó Jesús que cómo se llamaba, dijeron legión, porque somos muchos. Pero a pesar de que estaba endemoniado, la gente ya estaba acostumbrada a verlo. La gente estaba acostumbrada a verlo endemoniado. Pero curioso, la gente quería que él fuera libre del demonio, de los demonios. Cuando supieron, leamos el versículo anterior, dice el versículo 35 y 36. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Pero ¿qué tipo de temor tuvieron? Uno pensaría, tuvieron temor de Dios, se iban a postrar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, le iban a rogar que se quedara. Eso es lo normal, ¿cierto? Pero lo que dice es, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Así dice, pues tenían gran temor. Entonces cuando dice que tenían temor, ellos vieron a ese endemoniado en su juicio cabal, sentado. Cuando lo vieron, dice que tuvieron gran temor. Hay dos tipos de temor. Está el temor de la palabra de Dios, el temor a Dios. Y está el temor humano. Ellos, ¿qué es lo que temieron? ¿Qué había sucedido en ese momento? Todos los cerdos se habían precipitado por un barranco. Los demonios le rogaron que no los enviase al abismo. Como dice, aquí este es Lucas capítulo 8, pero lo podemos ver en Mateo también. En Mateo también podemos ver en capítulo 8 cómo dicen los demonios. Dicen, ¿has venido antes de tiempo para atormentarnos? Curiosamente, ¿cómo se sentían los ciudadanos de Gadara? También estaban atormentados. Al ver a Jesús, ¿cómo se sentían? Atormentados. ¿Qué clase de temor es el que ellos tenían? ¿Temor de Dios? Ellos estaban temiendo al ver a Jesús, pero el temor que ellos tenían era por sus cosas materiales. Nadie puede servir a dos señores. El común de las personas, ¿a quién sirve? A las riquezas. Personas que van aún a supuestas iglesias cristianas, pero ¿dónde tienen su corazón? En las cosas materiales. Es más, ¿qué los lleva a asistir a esas que no son iglesias? Delante de Dios no, delante de los hombres sí son iglesias. ¿Qué los lleva a asistir? El querer que les vaya bien en sus negocios, que les vaya bien en todo lo que se propongan, que les vaya bien. Y ya sabemos en qué sentido las personas quieren que les vaya bien. En ese sentido es que las personas se acercan supuestamente a iglesias, porque quieren que su vida mejore. ¿En qué sentido quieren que su vida mejore? Que no vayan al abismo. Aquí como dijeron, los demonios como le dijeron, miren, ese es el versículo, eh, leímos el versículo 37, pero en el versículo, en el versículo 31, y le rogaron que no los mandase ir al abismo. Aquí dice, le rogaron, cuando los demonios, aquí está complementado lo que dice en Mateo. En Mateo, ¿qué dice? En Mateo capítulo 8. Aquí es Lucas 8. En Mateo capítulo 8, ¿cómo dice? Dice que los demonios le dijeron, has venido antes de tiempo para atormentarnos, porque ellos vieron como un tormento. Ellos veían su finalidad. La finalidad de ellos, ¿cuál es? Cuando leemos Apocalipsis, la finalidad de ellos es ir al abismo. Ir al abismo. Entonces aquí lo vemos en Lucas, vemos ese complemento, algo que no se escribió en Mateo sobre este pasaje, pero aquí se escribe. Ellos, ¿por qué se sentían atormentados? ¿Por qué le dijeron has venido antes de tiempo para atormentarnos? Porque Jesús en su reino, cuando ya esté en su reino, ¿a dónde tienen que ir los demonios? Al abismo. Cuando leemos Apocalipsis, en el juicio, a los demonios les corresponde una cosa, ir al abismo. Mientras ellos estaban en el cuerpo humano, estaban escapándose de ir al abismo. O sea, eso cronológicamente, al decir que es Apocalipsis, pareciera que fuera después. No.
Eso es ya, pero ellos al estar en un cuerpo humano estaban escapándose de ir al abismo. Los demonios, ¿por qué se quedan en las personas? Porque evitan su destino. Pero entonces cuando llegó Jesús le dijeron, has venido antes de tiempo para atormentarnos. Ellos querían irse de ese cuerpo, no querían. Y le rogaron a Jesús que no los enviase al abismo. Entonces miren qué hizo Jesús en el versículo 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasía en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Aquí dice y les dio permiso. Cuando leemos en Mateo 8, inevitablemente tenemos que hablar de los dos. Cuando miramos en Mateo 8, Jesús solamente dijo una palabra. Jesús dijo, id. O sea, porque ellos le dijeron que si podían ir hacia los cerdos. Y Jesús les dijo, id. Ahora, ¿eso los salvó? No. Porque los cerdos se precipitaron al abismo, quiere decir, esos demonios inevitablemente se fueron al abismo. Aunque le rogaron que no los dejara ir al abismo y ellos mismos le dieron una solución, los demonios le dijeron, déjanos entrar en los cerdos. Eso no aparece aquí, sino aparece en Mateo 8. Cuando un testimonio es veraz, es porque el testimonio no es exactamente igual el que da una persona que la otra. Porque aparecen 4 libros que se llaman Evangelio, 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 Evangelio. Cuando vemos el de Lucas, está complementando algo que no se ve en Mateo. Porque son 2 puntos de vista diferentes. Los testimonios tienen esa finalidad, se complementan, no son iguales. Cuando son iguales, es mentira. Eso lo ha descubierto la ciencia forense. Cuando hacen la investigación de algún caso, ¿cómo se detecta si es veraz o si es mentira los testigos? Si los testigos dicen exactamente lo mismo, no es veraz. No es veraz, sino que se pusieron de acuerdo para el uno repetir lo que el otro le dijo. Usted cuando llegue, la policía a usted le va a decir que usted se tropezó y que se golpeó y que usted se agachó y que así todo lo tienen elaborado. Pero los 4 evangelios están escritos por testigos. Cada uno da su punto de vista, por eso son complementarios. Lo que a uno le faltó, el otro lo complementa. No sé si sabían, pero eso es algo de la ciencia criminalística. Bueno, se nos acabó ya el tiempo, quería hablar más sobre esto de rogar, rogar, rogar. Porque le rogaron. Si miramos en Lucas capítulo 5, el versículo 3, Jesús fue el que rogó. Jesús le rogó que apartase la barca. Se subió a la barca de Simón y le rogó que la apartase. Y si miramos el versículo 13, le rogó. Ahí que dice, ese leproso le rogó a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Aquí los demonios le están rogando, ¿has venido para atormentarnos? Así, increíble, ¿no? Bueno, el tiempo está muy corto para compartir sobre este tema de rogo, rogo, rogo. Pero lo que vimos ahorita fue, más que todo, ¿qué es el destino de los demonios? Inevitablemente, ¿cuál es ese destino que lleva los demonios hacia el abismo? Pero las personas de esta región, ¿cómo se expresaron? Les rogaron que se fueran. Se expresaron igual que los demonios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, las personas cómo se expresan de nosotros, igual. Igual las personas se sienten que los estamos atormentando. Las personas no se dan cuenta, piensan que están bien, ¿no? Están yendo al castigo eterno, están yendo al mismo abismo preparado para el demonio y sus ángeles. Eso lo dice la Biblia. Las personas lo saben, no lo saben. Ese es el destino natural de las personas, como si fueran los demonios. ¿Se dan cuenta de eso? No se dan cuenta de eso. Pero sin darse cuenta, nosotros queremos que salgan de ese lugar. Pero ¿qué hacen con nosotros? Se ofenden con nosotros. Si ustedes miran los comentarios de los videos que tenemos en TikTok, ustedes verán cómo hay personas que hablan con ira, con enojo, y sobre todo son líderes, son pastores de iglesias los que nos agreden, los que nos ofenden, los que ni siquiera miran el contenido, sino cada video que subimos, aún sin escuchar lo que estamos explicando, de una sola entran a agredir, a ofender, y son líderes, son pastores, son personas que la gente tiene como líderes espirituales. Son espirituales, pero ¿de qué? Del demonio. ¿Hacia dónde están yendo? Al castigo eterno. ¿Lo pueden ver? No lo pueden ver. Antes nos dicen a nosotros, ¿hasta cuándo? Hay personas que nos dicen así, ¿hasta cuándo lo tengo que soportar? Así hay personas que se expresan porque queremos que ellos salgan de la condición natural en la que están. Están yendo hacia el infierno. Les queremos hablar y ¿quién contesta a través de ellos? Los demonios. Pero no se dan cuenta, creen que son ellos. Por eso Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde se esconde? En lo que creemos que son nuestros pensamientos. Por eso dijo Dios, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Por eso dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Dijo Dios, deje su camino, vuélvase a mí, deje sus pensamientos. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. El común de las personas no se da cuenta, pero se comporta igual que los gadarenos. El común de las personas tiene un interés, por encima de todo, tiene un interés, su seguridad económica. El ser humano depende de Dios, en modo natural no. En modo natural, el ser humano, como los que estaban en el desierto, desean las cebollas que habían cuando eran esclavos. El ser humano depender de Dios no quiere, sino ¿cómo quiere? Quiere de Dios. Cuando usa la palabra Dios, usa o se refiere al Dios de su imaginación, no al Dios de la Biblia. Aunque citan algunos versículos de la Biblia, sacados de contextos, pero realmente lo que quiere el ser humano en modo natural es a Baal, al Dios de la economía, del dinero. Eso no solamente sucedió en el Antiguo Testamento. En esta época, cuando las personas dicen la palabra Dios, se refieren a los demonios. Realmente el ser humano se comporta como estos gadarenos. Tiene temor, pero el temor que tiene es de que su economía se afecte. Realmente no tiene temor de Dios, sino tiene temor, primero que todo, de su economía. Sin darse cuenta, Satanás trabaja exactamente de la misma manera. Los demonios operan exactamente de la misma manera. Cuando queremos anunciar el Evangelio, casi que les falta taparse los oídos. El Evangelio es que Jesús quitó el pecado del mundo. Pero las personas en modo natural dicen lo opuesto. Todos somos pecadores. Jesús quitó el pecado. Permite, Padre, que las personas meditando sobre esto que hemos compartido puedan salir de esa condición natural. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya terminamos la palabra del día de hoy. Fue un poquito largo, ya son las 18, también empezamos un poquito tarde. Veníamos corriendo, pero ya se compartió, no lo que yo quería, yo me imaginé que íbamos a hablar sobre el tormento, ¿no? ¿Por qué nos atormenta? Pero Dios llevó hacia otro lado la predicación del día de hoy. Meditemos sobre esta palabra. No ha sido salida del corazón humano. Nada de lo que aquí compartimos es salido del corazón humano. 100% de Dios. Nos vemos esta noche. Nos vemos esta noche. Esta noche sí nos vemos dentro de 14 horas, dentro de 13 horas y 40 minutos nos estamos viendo. Chao.